Quisiera comenzar para hablar acerca del tema de este domingo, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. El título que tiene allá es La entrada triunfal en Jerusalén. Y suena bastante fuerte, bastante hermoso. Y me imagino yo, solo como un pequeño primer paréntesis, que cualquier persona que nunca hubiese leído la Biblia y que no tuviese conocimientos del mundo hebreo ni del mundo cristiano, una persona que se hubiese encontrado en algún lugar sin ningún tipo de contacto con nuestra cultura cristianizada y pudiera por un momento leer solamente este párrafo de la entrada triunfal, se haría una expectación tan grande, se haría una idea tan impresionante de la persona del Señor Jesucristo y también de la gente que le rodea, toda la gente, toda la multitud, la ciudad, la nación misma de Israel. Sin embargo, si nosotros podemos observar todo el contexto histórico, bíblico y cultural, vamos a encontrar algo un poquito distinto. Pero les decía, y cierro paréntesis ahí, permítanme. Les decía que quería comenzar con unas palabras de un historiador, el hermano Alfred Edersheim. Él escribía lo siguiente al respecto. Evidentemente, los tiempos de silencio mantenido durante tanto tiempo habían pasado y había llegado el momento de la declaración pública y esto era ciertamente su entrada ahora. Y eso es lo que vamos a hablar. Se rompe un poco todo este silencio que el Señor también ha mantenido para ahora darse a conocer oficialmente y públicamente como lo que Él es y debe ser para la nación, independientemente de los resultados. Y para eso voy a citar el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer juntos. Y luego de eso vamos a pedir al Señor su guía y vamos a tener la exposición de la palabra. Leo para ustedes capítulo 21, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oramos. Querido Señor y Padre nuestro, damos gracias por su palabra, leída, Señor, públicamente a través de estas redes, para que todo aquel que escuche su palabra también pueda a través de ella conocer el ministerio y la manifestación de su Hijo Jesucristo, para que podamos aprender y conocer esta presentación de este Rey glorioso, Señor, que se presenta ahora como el Mesías para su nación, y para que todo aquel que escuche estas palabras también pueda creer que verdaderamente
nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Le damos gracias por llevarnos a través de esta ruta que hemos seguido en este tiempo en el Evangelio de Mateo hasta las puertas mismas de la ciudad de Jerusalén para mirar con los ojos del Señor, con desazón, tal vez hasta con tristeza, lo que le espera a la ciudad llamada Ciudad Santa, pero también lo que significa creer en aquel que es llamado el Señor, el Mesías, nuestro gran Dios en la carne, nuestro Señor Jesucristo. Le ruego, Señor, que abra nuestros corazones, que use las palabras que pueda decir para que podamos aprender, para que podamos ser guiados por su luz y podamos creer, como hemos creído hasta hoy, que verdaderamente usted es el Dios único y verdadero y ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía el maestro Edersheim, había llegado el momento de romper el silencio. El rey que viene, este es el nombre que he querido usar para este mensaje, permiso. El rey que viene, que tiene un poco la idea de presentar el cumplimiento de la profecía de Zacarías en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, para poder, a modo de introducción, ir acercándonos a este pasaje, que me acompañaran en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 10, y comentarle un poco algunas cosas, detalles que nos van a llevar a este momento glorioso de la entrada triunfal en Jerusalén, o lo que también nosotros podríamos mejor llamar a la presentación oficial del Señor Jesucristo como el Mesías, la presentación oficial del Mesías, Rey de Israel, el Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo, voy a tomar algunas porciones, en verdad, porque como es a modo de introducción, necesito avanzar rápido, en honor también al tiempo que ustedes me brindan. Y en el capítulo 10, versículo 22, voy a comenzar desde ahí a mostrar un poco lo que es el tiempo en la historia y también un poco la geografía bíblica, que entiendo que ya algunos hermanos están estudiando geografía y ellos van a poder, como ya están profundizando, corregirme un poco cuando yo en algún momento pueda no decirles lo que ustedes quieren escuchar. Corregirme si me equivoco, porque si no me equivoco, no me corrijan. En el capítulo 10, versículo 22, dice la palabra del Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y luego dice, punto seguido, era invierno. El invierno en Jerusalén es lo que para nosotros es la entrada del verano. El invierno en Jerusalén comienza más o menos en noviembre y diciembre. Ese es hasta enero. Ese es el proceso del invierno. Si lo pudiéramos dividir en 3 meses, como generalmente nosotros hacemos con nuestro calendario. El invierno para ellos era ese tiempo, hablamos de más o menos a principios de diciembre, cuando ellos celebran, todavía lo hacen, o a mediados de diciembre, una fiesta llamada la fiesta de la dedicación. Usted puede encontrar esa fiesta celebrada hoy día, que también se llama la fiesta de Hanukkah, o fiesta de las luces. Entonces tiene también esa idea de que esta fiesta, la fiesta de Hanukkah, es una fiesta en donde se hacen regalos. Es muy parecida también un poco a nuestra Navidad en ese sentido. Se hacen regalos mutuamente, se encienden muchas luces por todas partes, se prenden luces en todos los lugares, y en el templo se prendían luces de grandes candelabros por todos lados para que estuvieran muy iluminados, hubiera mucha luz. Y eso, cuando ocurrió esto, ya los judíos en Jerusalén estaban perturbados, ya su mente estaba turbada por la presencia de una luz más fuerte que la luz de Hanukkah, que la luz de la fiesta misma de la dedicación. Si ya la fiesta era una luz, había una luz que les perturbaba, que era la luz de la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo
en su templo, cuando estaba en todo lleno de luces, predicando y hablando para ellos y ellos turbados. Tanto así que ellos en ese momento dijeron, ¿hasta cuándo nos perturbas? Bueno, aunque el Señor les decía una y otra vez, no tienen para qué estar tan turbados. Si ya lo que tienen que escuchar lo están escuchando, ustedes no quieren oír. Y decían, si tú eres el que ha de venir, sí, soy yo el que ha de venir. ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Yo lo he dicho muchas veces, ya se lo he dicho. Entonces ellos estaban un poco cerrados a esa idea. Y luego de eso, un poco más adelante, en el capítulo 11, nosotros podemos encontrar a una experiencia extraordinaria que porque como Mateo no la registra y nosotros estamos siguiendo la secuencia de Mateo en nuestras predicaciones expositivas, no hemos tocado el tema de Lázaro. Pero solo quiero a modo de esta introducción mencionar a Lázaro para poder llegar hasta entrar a triunfar. Lázaro era un amigo personal de nuestro Señor Jesús y también sus hermanas, Marta y María. Ustedes pueden recordar que generalmente hay predicaciones y es común hablar acerca de Lázaro y de la muerte y resurrección de Lázaro. De hecho, sin temor a equivocarme, creo que la mayoría de quienes hemos predicado en algún sermón de funeral o de velorio, hemos tomado este pasaje para recordar que el Señor tiene poder sobre la vida y también sobre la muerte. Este hombre Lázaro muere en el capítulo 11, le mandan a decir al Señor y el Señor Jesucristo tiene que viajar hasta Betania, porque ahí vivía Lázaro. Betania va a ser un lugar muy particular dentro de lo que es ahora esta última secuencia, que aquí abro un pequeño paréntesis. El ministerio del Señor Jesucristo está dividido regionalmente por épocas. Solo en Jerusalén ha sido accidentado. Israel de ese tiempo estaba dividido en varias regiones. Ya Pastor les nombró, por ejemplo, la región de Perea. También estaba la región de Judea. Estaba la región un poco más al norte, la región de Samaria. Y más al norte aún estaba la región de Galilea, en donde estaba Nazaret, y es en donde el Señor Jesucristo había hecho, tanto en Galilea como en Nazaret, mucho de su trabajo ministerial, particularmente en Galilea. Y recuerden, y lo hemos hablado un poquito antes, que en Nazaret, donde estaba su familia, donde él se había criado, la gente no lo quería, aún su familia no lo quería. Era una inquietud en sus corazones. Y ellos incluso llegaron a pensar, sus hermanos, de que él estaba fuera de sí en algún momento y trataban de llevárselo para la casa de alguna manera. Bueno, eso ocurría en Galilea, bien al norte. La región de Judea, que está más abajo, por eso les decía lo de los hermanos que estudian geografía bíblica, bien al sur está la región de Judea, bien hacia, en los mapas hacia arriba está la región de Galilea y justo al medio está Samaria. En la región de Judea, la capital misma, la centralidad de la región de Judea, era la ciudad de Jerusalén. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, de una u otra forma, tiene que ver con los acontecimientos en la ciudad de Jerusalén. El ministerio interrumpido de nuestro Señor Jesucristo desde cuando Él comenzó y ahora cuando está terminando, esta interrupción se debe a que Él en medio tiene un pequeño ministerio en la región de Samaria. ¿Recuerdan a la mujer que estaba en el pozo de Jacob? Bueno, tiene un pequeño ministerio en la región de Samaria, pero también tiene un ministerio en Galilea. Él ha recorrido todo esto, ya ha pasado por todas estas regiones, ahora está dirigiéndose a Betania, muy cerca de Jerusalén, en este pasaje introductorio para notar que desde Betania él tiene que volver a llegar a Galilea, hacia todo, cruzar todo el norte, volver nuevamente a Jerusalén. Eso va a llevar tiempo. Cuando llega a Samaria, en este pasaje, a Betania, en este pasaje del capítulo 11, me llama la atención profundamente lo que el Señor Jesucristo dice
acerca de este acontecimiento. En el capítulo 11, versículo 13, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Es decir, aquí para todos aquellos que tenían, que empiezan a conspirar con las ideas de María y del derramamiento del perfume. Bueno, el Señor Jesús amaba a esta familia. Ese es el punto central acá. Pero me llama la atención que el Señor dice que esto no es una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad particular. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, esta enfermedad va a glorificar al Señor en su momento. Los discípulos no entendían nada en ese momento. Recuerden que era pasado el invierno, entrando ya a los días buenos cerca de la fiesta de la Pascua, que ya no, que los días estaban bastante hermosos. Los discípulos se tienen que también preparar para las fiestas que vienen. Están saliendo de una fiesta llamada la Fiesta de las Luces en pleno invierno. Están ahora pasando por estos días en la casa en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, a 2 kilómetros de Jerusalén, lo que la hace muy estrecha. Están muy ligadas Jerusalén con Betania. Los discípulos se preocupan porque saben que los fariseos quieren quieren arrestar al Señor, y por lo tanto, como lo quieren arrestar, está muy cerca de Jerusalén. Esto es peligroso, tanto así que Tomás, en el versículo 16, dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. O sea, esto no se lo dijo al Señor, se lo dijo a los demás: vamos también nosotros para que moramos con él. Este es como una forma de decir: bueno, el Señor Jesucristo va a ir para allá y lo van a atrapar y lo van a asesinar juntamente con nosotros. Vamos y moramos con él. Es casi, oye, si tú vas a ver a Lázaro, que está enfermo, te están esperando, te van a atrapar y también te van a matar. No vas a poder ayudar a Lázaro. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, esto es más o menos unos 2 kilómetros y algo más. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos, habían venido, perdón, a Marta y a María para consolarla por su hermano, que ya había fallecido. 4 días de haber muerto, o sea, este muerto estaba bien muerto, todos lo sabían. Cuando el Señor Jesucristo llegó, habló con María. Luego de eso, le dijo a ella que lo llevara a ver dónde estaba el lugar donde habían puesto el cuerpo. Y ahí ocurre este milagro de la resurrección de Lázaro, que todo esto amerita un estudio y una predicación más profundo. Y luego, al final de estos pasajes, en el capítulo 11 mismo, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Esto es un tiempo antes de la entrada triunfal. Y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ellos empezaron a pensar que esta cosa se está poniendo tremendamente peligrosa, no es bueno. Si le dejamos así, todos creerán en él. Esa era la gran preocupación, la destrucción que podía ocurrir del templo de Jerusalén, que iba a ocurrir en el año 70, mucho después, que ocurrió. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada,
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sumo sacerdote, sin darse cuenta, estaba dando aviso de que el Señor Jesucristo iba a dar su vida también por Israel. Recuerde que a los suyos vino. El Señor Jesucristo, cuando vino a morir por los pecados, primeramente de su nación, también de todo el mundo. Pero Él vino a los suyos. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mire qué interesante. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, ya, ocurre todo esto de Lázaro, ocurre toda esta situación de la resurrección de Lázaro. El Señor Jesucristo está con ellos en Betania, a 2 kilómetros de Jerusalén, y dice lo siguiente, el versículo 54, sigo en el 11. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua. ¿Cuál era la región contigua de donde estaba? Él estaba en la región de Judea. Puede ser que se haya ido a Perea, puede ser que se haya ido a la región contigua más al norte hacia Samaria, pero aquí el pasaje dice al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Por lo tanto, el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor sale de Betania y no rumbo a Jerusalén, sino que se va a Efraín. Y cuando está en Efraín, Efraín es una ciudad que está dentro de la región de Samaria, muy cerca de la división con la región de Judea, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Entonces, la distancia que hay entre Jerusalén y Efraín no es tanta, pero ya Efraín era parte de lo que era la región de Samaria, por lo tanto los judíos, particularmente los fariseos, los sacerdotes, el concilio del Sanedrín, todos ellos no lo iban a poder buscar porque él se había ido a refugiar a un lugar donde ellos no iban a ir, a Samaria. Y desde ese lugar, desde Efraín, el Señor hace un viaje que está detallado también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, también en los evangelios sinópticos, hacia Galilea, que es donde ocurren todos estos últimos acontecimientos milagrosos, todo lo que hemos venido hablando durante este último tiempo acerca de todos los milagros que el Señor ha hecho, ocurrieron todos estos en este último viaje, en esta última peregrinación que el Señor Jesucristo hace desde Galilea a bien al norte, otra vez por el camino del valle o por la ribera del río Jordán hacia Jerusalén. Durante este viaje, él va a recorrer toda la región de su país desde el norte, desde algún lugar de Galilea hacia Jerusalén, y lo va a hacer en una caravana con mucha gente. Toda esta gente está viendo los milagros que él ha hecho, está viendo particularmente la bendición de los niños que ocurrió durante este tiempo. También algunas disputas que él tuvo con los fariseos, en donde el Señor les mostraba con la palabra que estaban equivocados, lo mismo que podían estar equivocados los saduceos. Todas estas cosas que han ido ocurriendo fueron en este peregrinaje que estaban haciendo hasta el lugar de Jerusalén. Iban a celebrar la Pascua. Nosotros estamos entonces entrando a un día muy particular y a un episodio que tanto los evangelios sinópticos como el evangelio de Juan le dedican mucho de su escrito, que es la semana llamada también la semana de la pasión. El Señor Jesucristo, después de haberse refugiado algunos días en Efraín, en la región de Samaria, se fue a Galilea para hacer este último recorrido, este último peregrinaje, para ir preparándose, porque tenía que llegar un momento en que Él hiciera la referencia también a este día particular. El Señor Jesús no está haciendo nada al azar, todo lo está haciendo conforme al propósito de Dios, todo lo está haciendo conforme al plan, a la agenda que el Señor tiene respecto a el momento en que Él va a entregar su vida. Déjame hacer un paréntesis, y en algún momento lo hice y no lo cerré, pero este es un paréntesis distinto. Este paréntesis es lo siguiente.
Todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, todo obedece a una agenda con fecha, todo detallado, todo marcado. El Señor tiene en su mente, en su corazón divinos, una carta GAN y está llevando esa carta al pie de la letra, está avanzando sigilosamente. Él es muy inteligente, es muy sabio, él conoce todas las cosas y sabe cuándo llega el momento y cuándo no. Y él eligió predeterminadamente, antes de venir a este mundo, cuando estaba en la gloria con su Padre, él eligió el día y la hora de su padecimiento, de su crucifixión, de su resurrección. Y él está siguiendo este plan para que se ejecute este año, en esta Pascua, en el momento exacto, su sacrificio por nosotros, el sacrificio vicario de Cristo en sustitución por nosotros para pagar nuestros pecados. Y esto es lo que está viviendo el Señor todo este camino, porque Él sabe lo que se viene ahora. De hecho, si ustedes recuerdan, hace 2 domingos atrás, estando pastor predicando, pastor Pablo hablaba y nos decía que este era el tiempo en que estaban preparándose para para subir a Jerusalén. De hecho, el pasaje que se leyó en esa oportunidad era Mateo capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. El Señor, cuando venían ya desde Galilea hacia Jerusalén, les dice a sus discípulos: vamos a subir a Jerusalén. Para los hebreos, subir a Jerusalén o subir es un lugar especial, es un lugar que está sobre ellos, tanto moralmente como espiritualmente, como geográficamente. En el caso particular de Jerusalén, que Jerusalén no era una de los montes o de las colinas más altas, pero subir significaba que ellos subían al templo, subían a la presencia de Dios. Ellos subían en muchos sentidos de la palabra, pero particularmente ellos subían a Jerusalén, que era la ciudad santa, la ciudad en donde, abro comillas, la gloria del Señor se manifestaba, cierro comillas, porque ahí en ese lugar estaba lo que ellos conocían y entendían como en el templo, la gloria de Dios, el lugar santísimo, aunque sea tiempo que ya no estaba y ellos mismos sabían que ya no estaba, pero para ellos era así, estaba la gloria del Señor ahí y ellos iban a celebrar las fiestas sagradas al lugar de Jerusalén. Es entonces así con esto que nosotros entramos a nuestro primer punto, y perdón esta introducción larga, en los puntos voy a ser bastante más débil que en la introducción, así que no se preocupen. Y nuestro primer punto es lo que tiene que ver con lo referente al modo de su presentación. Yo les decía en un principio, esto le he llamado la presentación oficial del Mesías, cuando ahí sale la entrada triunfal en Jerusalén, porque si bien es cierto, se ve triunfal, pero los resultados no son triunfales. La presentación oficial como Mesías comienza con un modo de hacer las cosas, lo que tiene que ver o lo que es referente al modo de su presentación. Y leemos ahí, en versículo 1 del capítulo 21 de Mateo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Otro paréntesis: cuando el Señor Jesucristo llegó cerca de Jerusalén, Él no fue inmediatamente a Jerusalén. Por alguna razón que tiene que ver con un día de reposo, el día sábado, ellos no podían llegar a Jerusalén directamente el día viernes. Por el tema del día de reposo tenían que quedarse fuera de la ciudad, tenían que llegar una semana antes para poder santificarse antes de celebrar la Pascua. No el Señor, toda la multitud que venía, o todos los peregrinos que venían desde Galilea, muchos de ellos, aunque se habían preparado en sus casas, podría ser que en el camino se hubiesen sentado en un sepulcro y se hubiesen contaminado sus ropas y necesitaban purificarse en los estanques y purificar su corazón, su mente, preparar el cordero
había mucha actividad, por lo tanto tenían que estar mínimo una semana antes. Y es por eso que llegan con anticipación, pero el Señor Jesús se va a Betania. ¿Recuerdan qué pasó en Betania? Se los dije en la introducción, por eso era importante. El Señor Jesús, antes, en el proceso de este versículo 1, justo antes de que ocurra este versículo 1, el Señor está en Betania. Él venía de Perea, lo vimos en la predicación Pastor Pablo, venía desde Perea hacia Jericó y de Jericó hacia Jerusalén, pero en ese camino, desde Jericó a Jerusalén, él pasó a ver a sus amigos, Lázaro, Marta y María. Ahí tenía más amigos, como Simón el leproso, por ejemplo, y en esa ciudad o en ese pueblo de Betania le celebraron su llegada con una cena y celebraron que el Señor estaba ahí y él se quedó a cenar con ellos y mucha gente estaba ahí, quería ver al Señor, quería hablar con él, querían algunos tal vez religiosamente tocarlo, mirarlo, saber si el Señor podía en algún momento mirarlo a él también. Los que son fans de algún artista se deben imaginar cómo es la impresión de querer que su artista favorito lo mire a los ojos. Bueno, muchos de ellos estaban religiosamente ahí porque querían que el Señor por un momento los mirara, los tocara, celebraran. Y toda esa gente había ido a ver no solamente al Señor Jesucristo y el milagro que había ocurrido, sino al milagro mismo. Querían ver a Lázaro resucitado para saber si estaba ahí. Y muchos de ellos volvieron a Jerusalén con la noticia de que efectivamente allá en Betania estaba Lázaro y resucitado, y sabían de esta experiencia especial. Bueno, salió el Señor de Betania temprano una mañana y se fue con destino a Jerusalén. Y cuando iban cruzando el monte de los Olivos, que era lo que separaba Jerusalén de Betania, cuando iban cruzando el monte de los Olivos, en una pequeña aldea llamada Betfagé, el Señor le dice a sus discípulos: vayan a Betfagé, ahí van a encontrar un pollino, un burrito bien chiquitito, hijo de asna, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ustedes digan que el Señor lo necesita. Ahora, en algún momento de este viaje que el Señor ha hecho, pudo haber hablado con alguien para solicitar esto. Algunos ven acá también la obra de la deidad en su presciencia y en su omnipotencia, en su omnisciencia, perdón, en su omnipotencia. Ven que el Señor Jesús está usando estos poderes de la deidad, estos atributos de la deidad que son únicos de Dios. No quiero pensar que no es así porque el Señor Jesús reúne todos los atributos, pero también puede ser que el Señor haya planificado en su agenda la preparación de estas cosas, y también la idea era: cuando vengan mis discípulos, ellos lo van a sacar y te van a decir, el Señor lo necesita. Entonces el Señor manda a estos discípulos, los discípulos llegaron al lugar, tomaron al pollino y a la asna, a ambos, y se los llevaron al Señor hasta el Monte de los Olivos, en donde le pusieron unas mantas al pollino y el Señor se sentó sobre él y emprendieron el camino hacia Jerusalén. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Es interesante el modo en que el Señor Jesucristo se presenta en Jerusalén. La presentación del Mesías de manera humilde. El modo en que el Señor se presenta es humilde. Él se presenta humilde, ¿por qué? En primer lugar, porque Él es Dios, y Dios es humilde, es su esencia. El Señor no fanfarronea con nada ni de nada, no tiene la necesidad. Él es tan humilde, queridos hermanos, que Él inclina sus ojos para mirarnos, inclina su oído para oírnos. Esa es su humildad, una humildad que permite que una parte de Él, de su sustancia, se transforme, se convierta, se haga o se encarne en la persona de Jesús y camine Dios con nosotros.
Y ahora este Dios, este Rey, el Rey eterno, el Rey que viene, va sentado sobre un pollino, hijo de asna, humilde, entrando hacia Jerusalén. Esta ruta tal vez se podía hacer en un corto tiempo, pero vamos a notar que esto fue un poco más que un corto tiempo. Y comienza esta trayectoria. Y dice la palabra del Señor, si ustedes van conmigo, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿De dónde salió esta multitud numerosa? Bueno, ¿recuerda usted que el Señor Jesucristo estaba en Betania y que mucha gente había ido a escucharlo? Y Betania mismo necesitaba ir también a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. Bueno, todos los que están en Betania con el Señor van en este peregrinaje. No pueden hacerlo en el sábado porque es el día de reposo. No pueden caminar en un día de reposo más de 1 kilómetro y son 2 kilómetros a Jerusalén. Por lo tanto, no pudo ser en Shabbat, en sábado. Tampoco lo hicieron el viernes, jueves, viernes de la semana anterior, porque era cuando llegó esta caravana de peregrinos a las afueras de Jerusalén y estaban ahí expectantes para entrar y no podían entrar hasta el domingo en la mañana. Todos los peregrinos que venían desde Galilea hasta Jerusalén. El Señor Jesús viene desde Betania a Jerusalén, los peregrinos vienen desde Galilea a Jerusalén, toda esta multitud va caminando ahora hacia Jerusalén con un hombre sentado, manso, humilde, en un pollino, hijo de asna. Y ahí va el Señor y van personas delante poniendo palmas que eran muy eh, eh, no recuerdo la palabra que quiero usar, eran muy recurrentes, había muchas, estaban ahí en todos lugares, había muchas palmeras y había muchas palmas y podían usar esas hojas para ponerlas frente a ellos. De hecho, entre paréntesis, algunos creen que las hojas de palmas eran también llamadas hosanas y que posiblemente cuando decían hosanas se referían a poner hojas de palma. Cierro el paréntesis. Entonces toda esta multitud, esta gran multitud que era muy numerosa, venía desde Betania, desde Galilea, entrando hacia Jerusalén, y el Señor Jesucristo, cuando ya va cruzando el Monte de los Olivos, lo primero que él observa es la ciudad santa de Jerusalén y todo el movimiento que había en ella. Él tenía a la vista la ciudad de Jerusalén completa. El Rey eterno, aquel que tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, ahora estaba a punto de entrar a su ciudad, a su templo, en el lugar donde se suponía que había que hacer su adoración y sacrificios para él. El Dios hecho carne estaba frente a ellos, manso y humilde. Y esto ya es para nosotros, sus hijos, nuestra primera enseñanza, nuestra primera aplicación. ¿Por qué a veces somos tan orgullosos y tan altivos? ¿Por qué nos enaltecemos nosotros mismos cuando debiéramos ser humildes? Y en nuestra humildad, nosotros debiéramos reflejar el amor de Dios. Nosotros debiéramos reflejar lo que Dios refleja. El Señor pudo haber entrado como Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquistó o iba en camino a la conquista hacia Egipto, y ya había conquistado mucho, él era el cumplimiento de la última bestia de lo que profetiza Daniel, o la penúltima bestia, perdón. Cuando él profetiza acerca de estas bestias, una de ellas era una bestia grande que tenía un cuerno grande, y ese cuerno grande era Alejandro Magno. Cuando Alejandro entra a Israel, lo hace montado sobre su caballo,
con un ejército. Tanto así que el sumo sacerdote y toda la gente que estaba en el pueblo salieron a recibirlo, porque tenían miedo. Algunos dicen que era porque el sumo sacerdote creía que era el Mesías, no lo sé. Pero según lo que comenta Flavio Josefo, quien se postró fue Alejandro, al ver al sumo sacerdote, no porque creyera en el Dios de los hebreos, sino que porque respetaba al sacerdote, que amaba a su Dios hebreo y que respetaba sus costumbres y por la forma en que tenía que hacerlo. Otros creen que Alejandro tuvo un sueño y que en ese sueño un ángel le decía que tenía que postrarse sobre el sumo sacerdote, a los pies del sumo sacerdote. Bueno, todas esas son algunas leyendas que se han ido escribiendo por una situación particular. Alejandro Magno entró con todo su ejército a Jerusalén. No era el Mesías. Porque Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice otra cosa. Dice, alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene manso, humilde, sentado sobre un pollino hijo de asna. ¿Por qué? Porque Dios es manso, porque Dios es humilde. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso deben aprender. Parece que nosotros somos malos alumnos, porque nos cuesta aprender de la humildad del Señor. Referente al modo de su presentación, y no solamente Él viene humilde, sino viene con lágrimas en sus ojos, y son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de alegría. En el Evangelio de Lucas, cuando se habla de este mismo pasaje, en el pasaje paralelo, el Evangelio de Lucas, la entrada triunfal termina con el Señor mirando la ciudad. Capítulo 19 de Lucas, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No era, en el griego la palabra que se usa no es la palabra para un sollozo, no es la palabra para lágrimas de alegría, de gozo, aquí está mi ciudad. No fue así. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén y la pudo ver, lloró sobre ella. Y cuando lloró, dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor no ha entrado, pero está viendo ahora esta Jerusalén rodeada por el ejército romano, el general Tito a la cabeza de todo esto, está viendo a los hijos de Israel, lo está viendo morir, caer en todo esto, está viendo el templo quemado, incendiado, removidas las piedras para sacar hasta el último poco de oro que se podrían llevar. Y todo esto es lo que en verdad el Señor está mirando ahora. Él está viendo, como Él es Dios, no solo ese presente, cuando toda la gente está gritando sana, sino está viendo el futuro cuando esta ciudad es destruida por no haber conocido este día en donde Él está a punto de entrar presentándose oficialmente como el Rey de Israel, el Mesías prometido. Él sabe que no es bienvenido. Él sabe que no es bien recibido, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es por eso que al ver la ciudad, Él lloró. Y sus lágrimas eran lágrimas de tristeza. En segundo lugar, referente al momento de su presentación. ¿Cuál era el momento? Yo les decía que el Señor tiene una agenda y esa agenda tiene día y hora. Bueno, el día había llegado, el momento. No podía ser la Pascua anterior, no podía ser la Pascua después, tenía que ser en esa Pascua, tenía que ser en ese momento. Y esa era la fecha
en la que se debía cumplir. ¿Quién más sabía de esto? Bueno, solamente Dios lo sabía, pero Dios lo había dicho en su palabra. Claro que lo había dicho. Si los que estudiaban la palabra en ese momento hubiesen profundizado, si nosotros mismos profundizamos, podemos encontrar que ese es el día que el Señor había hecho para la entrada a Jerusalén. No era una Pascua antes, no eran 2 o 3 años después tampoco, era ese día, no había otro día. Juan, capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7, versículo 30. Permiso. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora, no era el momento. En algún momento quisieron atraparlo, quisieron tomarlo para darle muerte. A este hay que matarlo, hay que apedrearlo, hay que hacer algo con él, pero no era el momento, así que no pudieron hacer nada. Era imposible que pudieran hacer algo contra él años antes. Era imposible, porque la hora no había llegado. Capítulo 8, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Está en Jerusalén, está en el templo. Y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Entonces, la palabra del Señor sí había estipulado que había una hora y un momento para que esta presentación del Mesías oficialmente, y para que esta semana de la pasión se cumpliera en el Señor. Pero ese día aún no había llegado. Ahora, ¿cómo podríamos saber cuándo fue? Bueno, con una lectura cuidadosa del libro de Daniel, sabríamos que el profeta Daniel había hablado acerca de las 70 semanas. Y sin entrar en mayores detalles, solo decirle lo siguiente, no es un detalle, no soy muy matemático, pero 483 años antes, Daniel había dicho acerca de esta semana 69 que se cumplía en el Mesías príncipe y a quien le quitarían la vida. 483 años, 173.880 días justos. O sea, sacadas las cuentas, sacadas las cuentas, desde que es restaurado la ciudad de Jerusalén, desde ese tiempo, de cuando Nehemías habla de la restauración de Jerusalén, desde ese entonces hasta cuando el Señor viene, todos esos días se cumplieron hasta justo el año en que el Señor Jesucristo estaba entrando en Jerusalén como su último momento, y Él lo había agendado de esta forma a través de los profetas. También podemos leer en el Salmo capítulo 118, versículo 24, que luego se los voy a leer en un momento más, podemos leer que este es el día que hizo el Señor. No solo entonces el modo, sino que también el momento preciso fue profetizado y planificado por el Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque esta entrada, llamada entrada triunfal, no tiene que ver con las multitudes, no tiene que ver con Osana, no tiene que ver con que nosotros cantemos Osana en nuestras iglesias, tiene que ver con que el Señor Jesucristo estaba por última vez presentando y ahora oficialmente sus cartas credenciales como el Mesías, y se abría en ese entonces la semana final o, o los últimos días, los llamados también los días de la pasión del Señor Jesucristo, se abría para ellos. Por eso es importante, porque no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la Jerusalén expectante, no tiene que ver con las multitudes que iban con él poniendo hojas de palmas, cantando y gritando, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. No tiene que ver con eso.
tiene que ver con la planificación del Señor. Y lo tercero que quiero decirles tiene que ver y es referente al significado de su presentación. El significado de la presentación. En primer lugar, el significado es, como dice bien el evangelista Mateo, en el capítulo 21, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En primer lugar, el significado de la entrada triunfal en Jerusalén o la presentación oficial del Mesías en Jerusalén es el cumplimiento de las profecías, de todas las profecías que decían que el Señor se iba a presentar delante de su pueblo, partiendo desde a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora usted me podría decir, pero lo que vemos aquí es un tremendo recibimiento. Bueno, es porque estamos en el primer domingo de esta semana, esperemos hasta el siguiente domingo y vamos a ver que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En el Salmo, capítulo 18, versículo 24, y por favor acompáñenme usted allá. Este es un salmo que se llama, es uno de los salmos de Alel, o los salmos de Aleluya. Y estos salmos se cantaban, como todos los salmos los cantaban, y este salmo se cantaba en las grandes fiestas sagradas. Lo cantaban en la fiesta de los tabernáculos, lo cantaban en una fiesta que si bien no era una fiesta sagrada, pero una fiesta muy importante también para ellos, que la hacían no en toda Jerusalén, pero le hacían una connotación especial al templo, que era la fiesta de la dedicación, la fiesta en invierno que les mencioné al principio. Ahí también se cantaban los salmos de Alel. Y en las fiestas de la Pascua también se cantaban los salmos de Alel. Por lo tanto, este es algo que ellos conocen, este es un canto que ellos pueden hacer. Es como que si el Señor Jesucristo, cosa que no va a ocurrir en este tiempo, pero si Él viniera a la nación chilena, si Él llegara a la ciudad de Santiago y quisiera entrar, nosotros lo más probable es que para recibirlo les cantaríamos el firme y adelante, porque es nuestro gran himno evangélico para poder recibir a la autoridad. Y cantaríamos ese con fuerza y gozo. Bueno, religiosamente acá había una gran multitud cantando los salmos de Alel, que eran también salmos de bienvenida para los días de la Pascua. Por lo tanto, tenían que cantarlo en Jerusalén para recibir a los peregrinos. Sin embargo, son los peregrinos cantando para dar la bienvenida a Jerusalén al Rey que viene. En el versículo 22 del capítulo 118 de los Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Está marcado un día particular. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y todo el pueblo, todos los peregrinos, todo el mundo estaba enfiestado y no tenían la menor idea, ni los discípulos sabían por qué celebraban tanto, pero todos celebraban porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, hosana, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Por eso era un salmo de bienvenida. Por eso lo cantaban en la bienvenida. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero esto habla de un personaje y de un día en particular. Y ahora el Señor Jesucristo ha descendido al monte de los olivos, ha secado sus lágrimas de tristeza, está a las puertas de la ciudad, de un modo humilde, de un modo muy, muy propio de Dios, manso y humilde, en el momento indicado, en el día y la hora exacta.
y está entrando ahora a las puertas de la ciudad. Algunos dicen la puerta oriental, pero ese es tema para otros estudios. Está a punto de entrar a la ciudad santa y la gente grita y canta, sálvanos. Muchos en sus corazones están rogando que este sea el hombre que los va a salvar de los romanos. Otros tantos no tienen la menor idea, pero gritan y cantan. Los niños corren y juegan por todas partes celebrando también sin saber por qué, pero lo hacen. Los discípulos tampoco saben lo que está sucediendo y qué importancia tiene, qué significación hay en este suceso. El Señor sabe que es el cumplimiento de las palabras del profeta Zacarías, capítulo 9, del profeta Isaías, capítulo 40, de los Salmos, capítulo 18, del libro de Daniel, del capítulo 9 de Daniel, el cumplimiento de la semana 69, en donde se cierra esta última semana. Todas estas cosas están ocurriendo cuando Él está entrando a Jerusalén. Su entrada tiene una significación profética que ellos no entendieron. Ese hosana debe ser un hosana espiritual, debe ser un hosana del corazón. Sálvanos, pero sálvanos del pecado, sálvanos de la vida que estamos llevando en tinieblas para llevarnos a la luz de Dios. Pero el pueblo no está cantando eso. La nación completa se vuelca a una fiesta para Dios y tienen a Dios enfrente y no le están cantando a Él. No están dedicadas estas palabras al Mesías. Están dedicadas estas palabras a uno que tal vez los podría salvar de las legiones romanas. No tienen una significación para el mundo espiritual. Hoy siguen celebrando Domingo de Ramos y no tienen la menor idea. Y siguen poniendo palmas a los pies del Señor. Y el Señor sigue derramando lágrimas por estas personas que no conocen, que su presentación oficial, que este es el día que hizo el Señor para que Él entrara por las puertas de Jerusalén, para visitarlos en su día, y no le conocieron. Y hoy no le conocen. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Juan capítulo 12, versículo 16 dice que aún sus discípulos no habían entendido esto, lo entendieron después de la glorificación del Señor. Y otro paréntesis interesante antes de llegar casi ya al final. Otro paréntesis interesante. Yo les decía en la introducción acerca de Lázaro, que cuando le dijeron que Lázaro estaba muy enfermo, él dijo, esta no es una enfermedad de muerte, esto es para que el Hijo sea glorificado. Bueno, esta gente está glorificando al Hijo. Le están glorificando, se está cumpliendo en él la palabra de Dios. Él está entrando a Jerusalén, como decía el profeta, manso y humilde. Regocíjate y alégrate, oh hija de Sión, porque tu rey viene manso, humilde. Dios el Hijo, está entrando a su ciudad, lo está haciendo manso, humilde, el día y la hora exacta, tal como Él lo había profetizado a través de los profetas. Todo esto se está cumpliendo frente a sus ojos y ellos no se dan cuenta, ni aun sus propios discípulos. Hosana cantaban, Hosana, sálvanos. Y es el canto que hoy debiéramos muchos seguir cantando para que mucha gente pueda encontrarle razón a ese Hosana del Salmo 118. Quiero concluir con esto. Cuando él entró a Jerusalén, a la ciudad santa. Bueno, como les decía ya, el Señor desde el monte, desde el monte del Olivete, del Olivar, el monte de los Olivos, desde ese lugar, el Señor ha derramado sus lágrimas. Un día se va a parar ahí
ese mismo lugar, cuando Él regrese. Si alguna vez llega un Mesías y se para en otro lugar, en Gaza, para hacer la pacificación, en Jerusalén mismo, en la plaza central de Jerusalén, diciendo que es el Mesías que ha regresado, no crean, no lo crean, porque la palabra dice que cuando Él regrese pondrá sus pies en el monte de los olivos, en el lugar donde antes había llorado, y en ese lugar donde derramó sus lágrimas y desde donde descendió a Jerusalén, y el Señor pudo ver la ciudad y entrar a ella. Entró a la ciudad y miró sus alrededores de la ciudad. Hubo una pregunta que la gente se hizo. Mateo capítulo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No lo conocían? Yo les mencioné, las fiestas anteriores que se celebraban en Jerusalén, las celebró en Jerusalén. El invierno pasado lo pasó también cerca de Jerusalén y en la fiesta de la dedicación había estado en Jerusalén. Él había recorrido las calles de esa ciudad, había estado en el templo enseñando. Muchas veces habían ocurrido muchos acontecimientos, milagros habían ocurrido, muchas cosas. La pregunta no es porque no lo conocían, la pregunta es porque no sabían quién es. Si usted pregunta hoy por Jesús, mucha gente sabe de Jesús por la historia, sabe de Jesús por los relatos bíblicos, pero no lo conocen, no conocen al Señor. Esta gente lo había visto muchas veces y no tenían la menor idea quién es, y su pregunta es válida. Entonces, si viene entrando de esta forma, si esto está ocurriendo, si esta manifestación tan grande está ocurriendo, ¿quién es entonces? Y la gente decía de él, versículo 11, este es Jesús, el profeta. Toda la gente que gritaba, este es Jesús, el profeta. Y cuando yo leo esto digo, ¡paf! ¿Cómo el profeta? No han leído las escrituras, no leyeron a Zacarías, no leyeron a Isaías, no han leído los escritos de Daniel, no han leído todos los profetas menores, no han leído los profetas mayores, están ciegos, creen que este hombre es solo un profeta y él es más que un profeta, porque más que profeta es él. Él es el Señor de los señores. Y decían que era de Nazaret, de Galilea, porque se crió ahí. Pero Él es el Dios eterno, en la carne, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Israel. Él es el Señor de señores. Todo en Él decía que Él es el Mesías. Ahora las cartas, perdón, en lo coloquial, las cartas están echadas. Ahora el Señor les ha dicho a través de esta manifestación pública, soy el Mesías. Y hoy delante de ustedes, el día de la manifestación, el día de esta presentación, el día del Mesías, se cumple frente a ustedes. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y ellos no entendieron, no entendían. Y se preguntaban, ¿quién es este? Ahora, tal vez de vez en cuando debiéramos preguntarnos nosotros, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este Señor? ¿Es el Dios eterno en nuestras vidas, en la persona de Jesús? ¿Es el Dios de los siglos? ¿Es Cristo el Señor, la segunda persona de la Trinidad? ¿Tiene el valor, tiene la certidumbre en mi mente de que es lo que creo que es el cumplimiento de todas las profecías? ¿Es el Salvador del mundo? ¿Salvó mi corazón, salvó mi cuerpo, salvó mi vida? ¿Es este el Señor Salvador? ¿O debo seguir gritando sana un tiempo más hasta ser salvado? ¿Cuánta gente le grita, lo proclama y no lo conoce? Bueno, va a seguir ocurriendo hasta el día de su regreso, y muchas gentes va a seguir preguntando quién es este. Pero un día el Señor se va a manifestar en su gloriosa venida
Y ahí él no va a llorar en el Monte de los Olivos. La Biblia dice que son los judíos los que van a llorar y se van a lamentar porque se van a dar cuenta que verdaderamente, como dijo el romano, verdaderamente este es Hijo de Dios. Este es el Señor. Este es el Señor. Cuando terminó esto, cuando ocurrió este suceso, ya era de noche. Esto ocurrió, todo lo que le he comentado ocurrió en un día entero. Y ya caía la tarde, ya caía la noche. Y había que descansar, había que dormir. Se venía el día lunes y martes. Mucho trabajo para el Señor. Lo veremos más adelante. Pero ahora había que descansar. Y el Señor Jesús, esa tarde-noche, después de todos estos acontecimientos extraños, Él regresa a Betania, a la casa de sus amigos. Y era un buen lugar donde estar. En días convulsionados, el Señor regresó a Betania para descansar. Lo demás, bueno, lo seguiremos viendo. Hoy hemos aprendido 3 cosas importantes. En primer lugar, debemos ser humildes, porque Dios es humilde. Y Él entró manso y humilde. En segundo lugar, nosotros debemos hacer las cosas en orden, como dice el apóstol Pablo, y decentemente y en orden, porque el Señor hace todo en orden. El Señor tiene una agenda y la cumple. Y los momentos que van a llegar tienen que llegar. Cuando nosotros prometemos a Dios debemos cumplir. Cuando estamos con el Señor en el tiempo de alabanza debemos alabar porque es el momento de alabar. Cuando debemos escuchar es el momento de oír y no de conversar porque es el tiempo de oír. Todo, hermanos, todo en nuestras vidas tiene su tiempo. El Señor fue muy ordenado en eso. Esperó 173.880 días para poder entrar por esas puertas. Esperó todo ese tiempo. Pero cuando llegó el día, entró. Porque tiene una agenda y la cumple en su momento. Y todo tiene un significado. Antes de esta predicación, alguien decía que no tenía trabajo, pero confiaba en el Señor. Sigue confiando. Porque todo en la vida tiene significado. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas ocurren por una causa. Y esa causa es Cristo. Dijo Moisés, si tu presencia no va adelante, yo no voy. No nos movemos de acá. Bueno, aprendamos de ellos. Permitamos que el Señor le dé significado a nuestras vidas y nosotros vamos detrás del Señor, siendo guiados por Él. Y cuando veamos todo oscuro, no se preocupe, no se preocupe. El Señor también es Dios de la oscuridad. Así que tranquilos, tranquilos. Todo tiene un significado para Dios. Nada es al azar. El Señor Jesús ahora entraba a Jerusalén a cumplir la última parte de su agenda. Comienza la última semana. Vienen momentos espectaculares, vienen momentos trascendentes, de muchas lágrimas para nosotros, pero de mucho gozo al final. Y empezamos con todo esto. El Señor ha presentado sus credenciales oficialmente como el Mesías. Ha dicho a través de este día y de los acontecimientos de este día, sí, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo. Y ese Santo es nuestro Señor Jesucristo, el Señor y Salvador, que un día cruzó las puertas, la puerta oriental, para entrar a Jerusalén, para poder entrar a la ciudad y terminar lo que había empezado. Vamos a orar.